Bien, nuevamente ante todo muy buenos días jóvenes. Yo espero que ustedes estén bien en casa, que estén tranquilos, estudiando, repasando y pasándola bien a pesar de todo. Bien, vamos a hablar sobre la Revolución Francesa, una cuestión en la cual se relaciona con un nuevo cambio, el de dejar esta edad moderna, esta edad que era algo nuevo, espléndido, fuera de lo común que era la tierra, los agricultores. Vamos a abandonar esta edad para pasar algo nuevo. Este nueva era, se puede decir así, es un comienzo para la posteridad, porque viene a ser la actualidad en sí. Dejar de lado esta monarquía, dejar de lado este régimen absolutista para dar un nuevo paso a lo que se refiere la política moderna de ahora, ¿no? Que es la democracia o la república en sí. Entonces, vemos acá la Revolución Francesa, unas imágenes que es símbolo esta mujer con la bandera y en el cual el símbolo viene a ser el pueblo en sí, el pueblo que se va a levantar, el pueblo que va a estar sobre todo en su defensa para, para, para contragolpear, se puede decir así, la potestad del absolutismo que va a ser en este caso en la cárcel La Bastilla, que vamos a hablar más adelante. Bien, a ver, causa la revolución. Una de las causas, o la causa principal, es esa ilustración que surge en ese tiempo, cuyo siglo es en realidad llamada como siglo de las luces, o sea, el siglo de una nueva esperanza, siglo de una nueva idea. Entonces, para ese tema hay que recordar también que en ese tiempo había crisis económica. ¿Por qué crisis económica? Porque en la batalla que tenía Luis XIV, como que tuvo un gasto fiscal de la economía. Y sus herederos, ya su bisnieto y el otro monarca, que viene a ser Luis XVI, que es el último, van a malgastar lo poco que había. Entonces, va a haber una crisis económica, un gasto fiscal. Todo gracias a que este abuso absolutista de este gobierno, ¿ya? Lo conservaba para sí mismo y además los impuestos iban más para la pobreza, para el pueblo en sí, más que para la nobleza, más que para el clérigo. Entonces va a haber una crisis económica. Y esto también va a originar una crisis social, es decir, va a privilegiar a la nobleza y al clero frente a los pagos de repente de los impuestos que se venía para poder recuperar esta economía. Ahora, estos impuestos eran más a este Estado llano. El Estado llano se le llama al pueblo, porque habían representantes que iban a las asambleas que en ese momento podía regir el rey. Entonces, ese Estado llano era el más perjudicado, porque la nobleza y el clero no pagaban impuestos y además la distribución de tierras era menor para ellos que para los del clero y la nobleza. Entonces había una sociedad rígida, había una sociedad en la que no era flexible para lo que es el Estado llano, que es el pueblo, pero sí para los que eran la nobleza y el clero. Entonces ahí va a originar ya una incomodidad para ellos, sobre todo porque se le va a invitar a ellos a que puedan, al Estado llano, a que puedan participar en las asambleas y no eran escuchados. Además, a nivel político, eso originaba de que el monarca sea impopular, porque la gran población de Francia era del estado llano, era de la pobreza en sí. Entonces, el monarca no se veía, digamos, muy querido para con su gente. Y en este aspecto, entonces, influye esta ideología de la ilustración a través de este gran libro de la enciclopedia, cuyo libro fue escrito por 1500 ilustres, 1500 representantes, cuyos representantes importantes, se puede decir así, encontramos a Adam Smith, por ejemplo, en la economía, a este hombre llamado Rousseau, que habla de la política, y otros más como Voltaire, Montesquieu, Turgot también. Entonces, todos estos ideólogos dentro de este libro que influyó en el Estado llano, comenzó a darse un nuevo cambio, el cambio de querer dejar de lado esta monarquía para dar un nuevo paso, que es el de la Revolución Francesa. Y hablando de esta Revolución Francesa, vamos a recordar también de que tiene dos etapas importantes, la monárquica y la republicana. Dentro de la monárquica, que fue estos 3 primeros años, va a haber un enlace entre el Estado llano, o sea, el pueblo, con el rey, el monarca.
¿ya? Es decir, todavía va a haber ese pequeño enlace, pero como que ya va a haber un equilibrio de poder. Entonces, ¿qué pasa acá? En la primera parte, el Estado general, todos se reúnen, los representantes del clero, los representantes de la nobleza, el rey y el Estado llano, que es los representantes del pueblo, una gran cantidad. En esa asamblea se discutía sobre el tema de la crisis económica, qué se va a hacer, qué se puede hacer para poder cambiar todo eso. Entonces, esto fue en el Palacio Versalles, el palacio más grande de Francia, el palacio que fue construido por Luis XIV. El sistema francés pedía nuevos cambios, pero ese sistema no favorecía al Estado llano. El Estado llano, siendo el pueblo en sí, se retira. Se retira en las votaciones para ver qué es lo que va a haber cambios y se reúnen fuera del Palacio de Versalles, llamado en este caso lo que es el patio del juego de pelotas. Allí se reúnen y hacen una promesa. ¿Sabes qué? Hay que prometernos que no vamos a seguir adelante, vamos a seguir con nuestros reclamos para crear una nueva constitución, para hacer un nuevo sistema francés. Eso es lo que se prometen ellos en ese patio de los juegos de pelotas. Sucede eso. En la asamblea, en esas votaciones que hubo, se retira al ministro de Economía, llamado Necker. Entonces el ministro de Economía sale perjudicado frente a todo esto. Un ministro que de repente hacía todo lo posible para que el pueblo no siguiera en esa pobreza, es decir, que era muy querido por el pueblo. Entonces, además, el rey Luis XVI de ese tiempo ya también quiere anular ese estado llano, o sea, votarlos, y eso enoja a la gente, eso hace que la gente quiera hacer un golpe de Estado, se puede decir así, y la revolución inicia entonces con la toma de Bastilla. La Bastilla es una cárcel absolutista. Como es el símbolo del rey, como es el símbolo del absolutismo, lo toman. Confiscan también los bienes del clero, de la nobleza, que eran muy favorecidos en ese tiempo, y crean una nueva constitución. Crean los derechos del ciudadano y de la ciudadanía civil, en este caso. Entonces, esto representa que hay un nuevo cambio en la monarquía, pero la monarquía seguía allí. Ya no va a estar en el Palacio de Versalles, porque ahí va a ser la Asamblea Constituyente, va a estar en el Palacio de las Tullerías. Entonces, el monarca debe trabajar, sí o sí debe, porque no quería el monarca, sí o sí debe trabajar con el pueblo, con el Estado llano. Entonces, ahí se forma la llamada monarquía constitucional, porque depende de la constitución. El monarca reina, pero no gobierna. Eso es lo que se dice. Entonces, el monarca apoyaba al pueblo todo su decisión, pero como que le daba la espalda a la vez porque pedía auxilio a otros reinos. ¿Cuál? En este caso el del Imperio Austriaco. ¿Qué pasó con el Imperio Austriaco? Que era en realidad la familia de los Habsburgo, digamos, descendencia, una de las mujeres, en ese caso, eh, la esposa del rey Luis XVI va a pedir auxilio. Como era parte de esa familia, entonces les apoya. Se dan cuenta el pueblo y hay una nueva revolución, sacar al rey y encerrarlo en la cárcel. Entonces le encierran en la cárcel al rey y se termina esta asamblea constituyente para dar paso a una asamblea legislativa. El rey lo toman por asalto en el Palacio de las Tullerías porque estaba allí. Y a los austriacos que ellos habían pedido allí ayuda, María Antonieta, que es la esposa de Luis XVI, que había pedido ayuda, bueno, también ella es llevada a la cárcel. Y esta gente de los austriacos van a la batalla y pierden la batalla de Valmy. Entonces pierden esa batalla, ya no intervienen en esta revolución y se forman ahora sí grupos políticos. Vamos a formar partidos políticos. Están los jacobinos, están los girondinos. Los jacobinos quieren hacer una república un poco más moderada, los jacobinos son más rebeldes y los girondinos la república de la gente más moderada. Entonces se forma esto en la asamblea legislativa y se deja de lado ya la monarquía para pasar a una república. Y cuando pasamos a esta república se forma la convención. Esta convención cuyo liderazgo estaba en manos de los llamados girondinos. Como le dije, eran, digamos, los que formaban una república más moderada, pero castigaban. En su tiempo los girondinos, para recuperar de que los alimentos se recuperen el precio o recuperar la economía, ellos alzaron el precio de los alimentos y en la guerra no tenían, digamos, mucho presupuesto y no manejaban bien las guerras contra Inglaterra y contra Austria. Entonces, eso va a hacer de que ellos
en potestad de querer su poder, sean contragolpeados. Es decir, hay un golpe de Estado de los girondinos. ¿Quiénes son los que toman el poder? Los jacobinos, a manos de Robespierre, quien va a estar a cargo de ese gobierno. Entonces, esto se llama el gobierno de terror. Robespierre lo llama el gobierno de terror, porque dice que a través del terror la gente va a tener miedo y va a obedecer, que la disciplina va a ser lo más importante acá para poder cambiar este Estado francés en un Estado republicano. Entonces, en ese tiempo se había dado las leyes de poder hacer una asamblea, de juzgar al rey Luis XVI por sus gastos desmedidos y por su mal manejo del gobierno. Lo castigan y lo llevan a la guillotina. Muere ejecutado. Un año más tarde, su esposa, María Antonieta, también es ejecutada, gracias a que el apoyo de su hijo menor la había acusado de maltratos, entonces la ejecutan a ella. Luego su hijo menor queda en la cárcel, Luis XVII, que supuestamente lo erigen como rey, pero él nunca gobierna, pero sí queda encerrado en la cárcel hasta que muera. En realidad tenía solo 12 años o 10 años más o menos cuando murió en la cárcel, ya en el año 1795. Entonces Robespierre gobernó acusando a varios, acusando también a girondinos de que hacían una mala maniobra de gobierno, acusando a los absolutistas. Todos fueron llevados a la guillotina, un promedio de 40.000 a 50.000 hombres. Eso llevó a que la gente que apoyaba a Robespierre se volteara, que lo acusara. ¿Por qué? Porque era muy sanguinario, muy sangriento. Y este caso, esta acusación lo lleva a que él fuera también acusado de muerte. Esto se llama la reacción termidoriana, así lo llaman cuando él es acusado de muerte. Y muere en el año 1794 poniendo fin a su gobierno de terror. Ese gobierno que trajo miles de muertes, por ahí algunos inocentes, otros culpables, y además cuyo gobierno pensaba él cambiarlo a través de su palabra, su oratoria, de su cambio rígido y también cruel que manejaba. Pero bueno, lo mataron y con él se dejó de usar la guillotina por un tiempo. Entonces, ¿qué se forma? Se forma el directorio. Vamos a formar el directorio con la ayuda de los girondinos, que regresan al poder, 5 directores que van a estar al cargo. Ellos apoyan las guerras, mandan a un general en ese tiempo que todavía no era tan famoso, llamado Napoleón Bonaparte. Este general destruye las tropas austriacas y también hace una campaña contra Inglaterra en la parte del norte del África, llamada Egipto, ¿no? En la batalla de las Tres Pirámides. Está bien, gana la batalla, es él, pero por otro lado la política de los directores era muy, digamos que era muy corrupta y además querían regresar al absolutismo, poner a un monarca, y eso hace que el pueblo esté en contra de estos directores, porque no benefician al pueblo. Luego Bonaparte pide ayuda a los directores porque necesita apoyo militar y necesita comida, y también naves, porque las naves, los barcos fueron destruidos por los ingleses en la primera coalición que se formó entre ingleses y austriacos para derrotar a Napoleón. Entonces Napoleón, enojado porque su hermano sé que le apoya, va a Francia sabiendo que el pueblo lo va a apoyar, hace un golpe de Estado. Entonces ahí va a terminar el fin de esta revolución francesa para dar inicio a un gran imperio que se inicia o que tiene las ideas de esta revolución francesa. Estamos hablando de Napoleón Bonaparte, ¿ya? Entonces con esto va a ser el tema final. Vamos a hacer un pequeño video. Ya, chicos, bien, hasta ahí vamos a terminar esta parte. Gracias.